vamos a hablar de uno de los efectos quizás más importantes de la pandemia y tiene que ver con la crisis que se ha generado en distintas situaciones. Y uno de esos puntos que vamos a analizar hoy tiene que ver con los adolescentes, estudiantes de secundaria del municipio F que, bueno, algunos profesores empezaron a notar que se mantenía una situación donde algunos estudiantes pasaban hambre, tenían hambre, no habían recibido alimentación durante todo el día, incluso más. Y también eso se cruzó con la Universidad de la República, que está presente en territorio, y para hablar de qué es lo que están viendo en estos liceos, en estos barrios. Bueno, estamos ya recibiendo con muchísimo gusto a Agustín Cano, licenciado en Psicología, doctor en Pedagogía y además integrante, miembro del programa de integración metropolitana. Bienvenido, Agustín, un gusto Pilar, que estés con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, Agustín, contame cómo es que ustedes acceden a o toman contacto con esta realidad que parece increíble. Uno piensa enseguida en 2002, ¿no? Pero bueno, la crisis de la pandemia todavía estamos descubriendo hasta dónde está llegando, ¿no? Sí, bueno, el programa integral metropolitano de la universidad es un programa territorial, esto es que está ubicado territorialmente, en nuestro caso con el municipio F de la ciudad de Montevideo como referencia. Trabajamos en distintas temáticas, en particular yo trabajo en el núcleo de educación y territorio y trabajamos con distintas instituciones educativas públicas desde el territorio en distintos proyectos, ¿no? Tenemos entonces un vínculo permanente, desde el programa existe del 2008, y tenemos entonces un vínculo permanente con instituciones, con comunidades educativas, con redes educativas territoriales, y en ese marco es que en el último tiempo empezamos a detectar problemáticas como la que hoy vamos a conversar, ¿no? Que provienen, como vos decías, de una crisis económica que vino con la pandemia, que profundizó una situación estructural, digamos, ¿no? Porque las problemáticas de desigualdad social, de segregación, de pobreza, que caracterizan un municipio que tiene indicadores en general más pauperizados que los de la media, indicadores sociales, indicadores educativos, indicadores socioeconómicos, es una situación que de alguna forma estructural. Estamos hablando de un municipio donde el 15% de los habitantes viven en un asentamiento, donde las personas que están por debajo de la línea de pobreza duplican la de otros municipios. Bueno, en ese marco es que esta situación ahora se ha vuelto muy complicada, ¿no? Que hay una cantidad de ollas, estaba viendo que hay 26 ollas por lo menos funcionando en estos momentos. Y ustedes tomaron contacto con docentes, con núcleos docentes, que les decían qué estaban notando en el estudiantado. Estamos hablando de barrios como Punta de Rieles, me decías Malvin Norte, ¿qué otros? ¿Cuáles son los más complejos? Porque también en los municipios hay como mucha desigualdad y diferencia. No todos los barrios son lo mismo, son municipios grandes, ¿no? Sí, es un municipio muy heterogéneo, son muchos barrios los que están en el F. Malvin Norte en realidad no está en el F, pero bueno, sí, todo el eje allí, Camino Maldonado, Ruta 8, Flor de Maroña, Bella Italia, Punta de Rieles, kilómetro 16, Villa García, y bueno, y barrios linderos, son los barrios donde nuestro programa trabaja, ¿no? Decías que las situaciones no eran nuevas, pero quizás sí se agudizaron o se notaron más con la pandemia. ¿Qué notaban los profesores? ¿Qué notaste vos también como parte de este trabajo, es decir, de constatarlo personalmente? Bueno, los emergentes que empezaron a aparecer estuvieron vinculados fuertemente con la problemática del hambre, ¿no? Dicho así, con toda la crudeza que esa problemática tiene, y que es una situación siempre muy violenta, ¿no? Sobre todo en un país que produce alimentos como para alimentar a 19,4 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes que produce alimentos para alimentar casi a 20 millones de personas. Sí, casi 5 veces más que su población. Exacto, esto es según datos de un colega, Gómez, un investigador de la Facultad de Agronomía. Que tengamos entonces en nuestra sociedad personas pasando hambre y adolescentes, chiquilines pasando hambre, es realmente una situación muy grave, ¿no?
todavía resta investigar. Nosotros, los programas de extensión de la universidad desarrollan un trabajo permanente en territorio, conectan con los actores, con los sujetos del territorio, desde allí se producen saberes, se enuncian problemáticas sociales y también a partir de ahí se da pie a investigarlas propiamente, ¿no? Nosotros estamos en esa etapa en este momento, pero lo que sabemos de los datos sí existentes es que la pobreza juvenil ha aumentado, ¿no? Según datos del INE del año pasado, existen un promedio de 19% de los jóvenes menores de 18 años en situación de pobreza. El tramo entre 13 y 17 años es donde más aumentó. Mirá, o sea que no hablamos de infantilización de la pobreza, ahora juvenilización de la pobreza. De todo el conjunto, sí, pero allí en ese tramo es donde en 2021 se aumentó más. Y en los liceos, es decir, donde este tramo de edad estudia, no existe una política de alimentación como sí existe en las escuelas. Entonces nosotros lo que detectamos es esto, ¿no? Una situación estructural que se agudiza con la pandemia. Se agudiza fundamentalmente en municipios como el F. No solo, hay un reportaje de Salvador Neves en Brecha que mostró que también en el oeste hay situaciones de este tipo, pero bueno, en el caso que nosotros estamos es en el municipio F. Y eso coincide con que el tramo de edad que va al liceo ya no tiene una cobertura que tenía en la escuela. No tiene copa de leche, por ejemplo. Ni el comedor escolar. Y a su vez la respuesta institucional también notamos que se ha debilitado, ¿no? Nosotros en una investigación que hicimos, no sobre este tema, sino sobre las experiencias de docentes y alumnos y estudiantes de enseñanza media durante la pandemia, vimos que los docentes en la fase más aguda de la pandemia se habían organizado para organizar canastas de alimentos para las familias. Hay, como vos decías, una investigación que investigó de las facultades sociales, de ciencias sociales con extensión, que investigó la cuestión de los merenderos y ollas populares, que detectó 26 ollas o merenderos funcionando en el municipio F. Pero a nivel institucional, algunos mecanismos se han debilitado, ¿no? Programas que cuidaban las trayectorias educativas, que tenían recursos para esos procesos, se han replegado. Horas docentes que los docentes tenían asignadas para coordinar acciones en territorio se han retirado. Algunas políticas sociales que cumplían una función de articulación territorial, como los OCAT, se han también replegado, se han suprimido. Entonces la situación se agudiza, ¿no? Claro, ayer justamente estuvo Luis Eduardo Moraz, sociólogo, hablando de temas de violencia. Dentro de eso incluimos también balaceras que han golpeado fuera de centros educativos y hablaba de los OCAT, ¿no? Esto sí tiene que ver con esta administración, lo de los OCAT y lo de la caída, no sé, supongo que reconversión, pero por ahora no ha habido, creo yo. Ayer justo había intentado comunicarme para saber algunos datos del CODICEN, de un cambio en el abordaje educativo, por ejemplo, ¿no? de la caída de algunos programas. Sí, ¿no? Sí. Porque dinero específico para alimentación a nivel de secundaria no hay, ¿o sí? Hay de forma muy acotada. Bueno, la política de los centros María Espínola que contempla un comedor, pero son muy poquitos, digamos, ¿no? En el municipio de F hay solo uno funcionando en una UTU. Es decir, no son una política, son un plan piloto allí. Luego hay algunos fondos, pero que apoyan, es decir, había un programa que se llamaba Con Permiso Educativo que incluía una beca, que ese se retiró, se suprimió. Y ahora lo que hay es un programa que se llama Acompañamiento Pedagógico, que en algunos liceos, no en todos, tiene unos fondos que pueden contemplar gastar en alimentos, también en vestimenta y también en materiales, pero son absolutamente insuficientes. Claro. Los docentes ven estrategias para no gastar en materiales y pasar los alimentos. Sobre todo lo que hacen los equipos docentes es vincularse con escuelas para obtener viandas escolares que puedan llevar al liceo. Esas viandas escolares son insuficientes en cantidad y en volumen, digamos, son viandas pensadas para niños, no para adolescentes, pero además no dan para lo que se necesitan. Los docentes terminan haciendo listas, tachando nombres de gurises que encuentran con insuficiencias alimentarias porque tienen que presentar una lista que tenga entre 20 y 24 y detectan muchos más.
Claro. Entonces las situaciones que se dan son, bueno, me cuesta encontrar las palabras, ¿no? Son situaciones violentas, ¿no? Docentes que pagan de su bolsillo. Eso te iba a decir, las canastas que hacen los docentes, ¿son de su bolsillo salen? Cuando organizaron las canastas durante la pandemia lo hacían gestionando donaciones. Ajá. También ellos hacían donaciones, pero eso fue difícil de sostener cuando retorna la dinámica normal de clases, ¿no? Lo que sí es habitual es que docentes de esto, desde hace tiempo, lo narran los propios profesores, digamos, ¿no? A quien quiera escucharlo. Es cotidiano que los educadores paguen de su bolsillo un bizcocho, una barrita de cereales a un adolescente que son las 4 o 5 de la tarde y no come nada del desayuno. Tremendo. Y no quiero ni saber la situación de la casa, y además esto toma solo a los estudiantes, a los que están yendo al liceo. Exacto. No toma a los que no están yendo, que se les debe sumar, me imagino, otra situación, porque entre los 12 y los 15 años se tendrían que estar ahí vinculados a un centro educativo, y sabemos que hay mucha... Y sabemos que no sucede, y en el municipio de DF en un porcentaje importante. Claro. Nosotros, en parte, es una de las cosas que estamos comenzando a investigar. Hay algunos datos bueno, de una investigación que van a estar en breve, pero la ANEP no los ha divulgado, que bueno, el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar realizó una investigación sobre nutrición y alimentación en hogares con escolares, digamos, ¿no? Y bueno, esos datos la ANEP todavía no los ha divulgado y estamos esperando, son de 2021, estamos esperando a ver qué dicen, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ir ahora al Liceo 49, cuyo núcleo de docentes denunció esta situación que la viven de una forma, como tú decías, violenta, Agustín. Pero antes de ir allí, me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta, como además sos doctor en pedagogía, has estudiado mucho el tema, cómo afecta el rendimiento de un adolescente que no ha comido no un día, sino que tiene un déficit de alimentación, de ingesta, en un momento además de crecimiento? Digo, todos sabemos que tienen cerca adolescentes lo que comen los chiquilines necesario para su crecimiento, están en una etapa de despegue, ¿no? ¿Cómo afecta ese rendimiento? Lo quiero decir, bueno, cuando también se está pensando en una reforma curricular, ¿no? De competencias. Bueno, afecta gravemente, ¿no? Porque el hambre como experiencia es una experiencia que totaliza la vida de una persona, ¿no? Y afecta a todas las dimensiones de la vida humana y la dignidad humana colectiva como sociedad, digamos, ¿no? Por lo que te decía antes, ¿no? Además de quienes la sufren. Esas situaciones puestas en relación con el discurso de la reforma educativa precisamente sobre el rendimiento, ¿no? Y da cuenta como voy a usar una expresión que surge mucho en los centros educativos, ¿no? De boca de los educadores, como de mundos paralelos, ¿no? Yo recuerdo... Mundo paralelo es decir, lo que se gesta atrás de un escritorio y lo que viven en los centros. Entre esa concepción de que el cambio educativo es un cambio curricular y las condiciones concretas en que viven gran parte de nuestros adolescentes, en que trabajan nuestros educadores, en que realizan su tarea en los centros educativos, ¿no? Ahí hay una distancia que muestra de alguna forma la falta de arraigo en una situación material concreta y en condiciones concretas en las que están nuestros centros educativos, en nuestras comunidades educativas, para pensar un cambio educativo como parte de cambios también a nivel social, ¿no? Porque hay situaciones que explotan a nivel de los centros educativos, de la educación, pero que son situaciones de la organización de nuestra sociedad, de la organización económica de nuestra sociedad, ¿no? Bien, Agustín, te interrumpo un minuto porque vamos allí a Punta de Rieles a tomar contacto con nuestro compañero Luca Veloz, que se encuentra allí en el liceo número, como dijimos, número 49. Luca, adelante, bienvenido.
¿Qué tal, Pilar? Estamos en Aparicio Saravia y Plutón, en el Liceo 49, porque aquí el núcleo de base, el núcleo sindical, los docentes han registrado una situación que los preocupa. El índice de alimentación de los chiquilines se está preocupando y por eso estamos con Agustín Alén y con Camila Menchaca, integrante de ADES Montevideo. Agustín es integrante del núcleo de base. Bueno, ¿cuál es la realidad que están viviendo? Bueno, las últimas semanas hemos notado que se incrementan situaciones que denotan que hay cada vez más problemas alimentarios, básicamente descompensaciones en clase, gurises que se marean, a veces chiquilines y chiquilinas que no vienen a clase y que cuando de repente la script o el referente de grupo consulta por qué no vino, le dicen que no comió todo el fin de semana o que no tiene energía para venir a clase, cosas más o menos por el estilo, además de la creciente búsqueda nosotros de un alimento. Si, bueno, a ver, profe, ¿tiene algo para comer? Tengo hambre. En los casos en que se animan a venir a plantearnos, ¿no? Estamos hablando de adolescentes que muchas veces tienen desafío para comunicarse y además de un tema que genera mucho pudor y mucha vergüenza, ¿no? Por supuesto. Una situación particular de una chiquilina, además, que se guardaba la vianda para compartirla con su hermano y con su madre, ustedes nos relataban. Sí, situaciones como esa suceden a menudo. De las viandas que estamos hablando son 35 viandas ahora, a raíz de una gestión que hicimos este año, pero que eran 20 hasta principios de año, hasta hace un mes, que nos provee el programa de alimentación escolar de primaria, que es más o menos la forma en que secundaria genera algo como propuesta alimentaria, además de la partida de alimentación que busca atender solamente a los estudiantes que asisten a espacios de extensión del tiempo pedagógico. Pero básicamente estas viandas son para la escuela, están pensadas para los niños, son pocas además. En nuestro contexto estamos dando 35 viandas y de repente si consultáramos cuántos necesitan esa vianda, tal vez serían mucho más estudiantes. Eso quiere decir que la porción, tú decías, es para la escuela, es reducida, bueno, mucho más para compartir entre un adulto y dos adolescentes, pero es chica la porción, digamos. Sí, claro, por supuesto. Pero además, lo que sucede es que no hay una forma prevista por secundaria para atender esta necesidad. La administración lo que aduce es que no es responsabilidad de los liceos dar de comer, que hay otras instituciones del Estado que deberían encargarse de eso. Lo que sucede realmente es que hay un vacío en ese sentido y que de alguna manera nadie se hace cargo. O sea, ¿quién sería que tiene que dar esto? Las ollas populares, que son a quien la administración les está proveyendo algunos alimentos. En realidad es un esfuerzo de las organizaciones sociales, claramente. No existe hoy nadie que se haga cargo de este problema como tal para los adolescentes. Ustedes desde ADES, ¿cómo están trabajando en este sentido, desde la globalidad? ¿Esto pasa también en otras partes de Montevideo? Y bueno, esto llevado al país también. Sí, en realidad nosotras estamos muy preocupadas. Desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, hemos recibido de los núcleos sindicales, de los distintos liceos, un montón de inquietudes al respecto de este tema. Estamos haciendo aportes solidarios a las ollas populares, hemos trabajado en canastas y este año en particular se ha intensificado el problema, lejos de reducirse. Nos preocupa, como decía el compañero, cómo se han desmantelado un montón de políticas sociales que habían en territorio que de alguna manera ayudaban a mitigar algunas de estas situaciones. Estamos en una situación en donde hemos denunciado como PIT-CNT que hay una crisis de carácter alimentario, estamos en una situación particularmente compleja y no hay respuesta de las autoridades en términos de incrementos presupuestales para aumentar la cantidad de becas o solucionar la cuestión del programa de alimentación escolar. Nosotros no reivindicamos que el liceo sea el lugar desde donde se debe comer. Ahora, la realidad es que los chiquilines están viniendo con hambre y nosotros lo estamos tratando de atender desde forma solidaria, como hemos hecho siempre, a través de canastas para las familias, porque tampoco hay que pensar solamente en el estudiante, sino en toda su familia, y es una situación particularmente difícil que estamos tratando de sostener desde los colectivos docentes, desde las organizaciones sociales y los sindicatos, de una forma que
en realidad no es la que debería suceder. El Estado debería poder hacerse cargo de estas cosas. ¿Y esto ustedes ven que afecta directamente en el aprendizaje? Bueno, porque después se van a las mediciones a nivel internacional de cómo reaccionan los chiquilines y cómo aprenden, pero ¿esto incide? Esto claramente incide en varios sentidos. Por un lado, está claramente demostrado que la subalimentación en la primera infancia afecta la capacidad de desarrollo cognitivo de él o la niña a lo largo del resto de su vida, y que lo que suceda en la primera infancia es clave y determinante. Pero también es clave que si el estudiante o la estudiante viene al liceo sin comer, no va a poder prestar atención a lo que estemos trabajando en la clase, sin lugar a dudas. Pero también nos sucede lo que decía el compañero, hay chiquilines que dejan de venir por esa situación, porque ante la crisis alimentaria muchos estudiantes terminan yendo a una situación que es la que nosotros queremos que no suceda, porque queremos que se mantengan en las instituciones educativas, que es que salen a buscar algún trabajo, alguna changa, a dar una mano en la familia para que algún otro referente familiar salga a hacer ese tipo de trabajos para tratar de sostener económicamente a la familia, ya sea en términos de cuidados y que otras personas de la familia se hagan cargo de buscar trabajo, o estudiantes un poquito más grandes que salen a buscar trabajo en lugar de venir al liceo. Y eso nos preocupa particularmente porque se supone que hay que proteger la trayectoria educativa, eso es lo que dicen las autoridades, y lo que nosotros observamos es que todo este desmantelamiento de las políticas sociales va en desmedro del desarrollo educativo de los estudiantes. Más allá del reclamo, que es permanente, ¿qué se puede hacer en la cortita? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, están tratando de colaborar con los chiquilines, y aquí en el 49, ¿qué es lo que está haciendo el núcleo? Bueno, hay varias situaciones, ¿no? Por un lado existen negociaciones que tienen que ver con las formas que la ANEP prevé, ¿no? Como yo te mencionaba, la partida alimentaria que busca atender a los estudiantes en situación de permanencia, que es muy poco dinero realmente. Por ejemplo, eso genera a veces comprar o barritas de cereales o un refuerzo, una fruta, pero atiende muy pocos estudiantes, que muchas veces ni siquiera alcanza para los estudiantes que realmente asisten a la permanencia, que no son, por supuesto, los 500 estudiantes del liceo en este caso, estamos hablando de 20, 30, 40. Y entonces ahí, por ejemplo, hay esfuerzos que se reconocen, como tratar de, en el caso de esta dirección, por ejemplo, de intentar aumentar el gasto en alimentación, pero lo que pasa que eso, al mantenerse los rubros, lo que conlleva es desatender otras necesidades como los materiales didácticos, o el rubro vestimenta y calzado, que también lo prevé la administración. O sea, nosotros tenemos un dinero, tenemos que atender 3 rubros, y si atendés más uno, desatendés otro. Eso por un lado. Por otro lado, existen todos los esfuerzos que nosotros hacemos de nuestro lugar más militante, como, bueno, generar canastas, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo también de los docentes de manera personal, y en otros casos también conlleva, bueno, a lo que se pueda, porque a veces viene un estudiante y te dice tengo hambre y no tiene nada, y tenés una manzana en la mochila y se la das. Yendo a esas cuestiones concretas, ¿cómo se pueden comunicar la gente con ustedes? ¿Pueden colaborar de alguna manera con algún elemento de abrigo o algún elemento también para esta canasta? Y bueno, sí, a través de ADES Montevideo se pueden canalizar donaciones para las canastas. También en el caso de este barrio, de Punta de Rieles, en el Mercadito Bella Italia funciona la olla popular, en el Centro Juvenil Bella Italia funciona la olla popular, y bueno, también ahí pueden hacer llegar alimentos para la olla. Pero de todas formas lo que nos gustaría y lo que estamos intentando también es poner el tema para que pueda existir una respuesta del Estado, ¿no? Está claro. Agradecemos entonces a Agustín y a Camila entonces por estos minutos, y bueno, compañeros, ustedes siguen desde estudios. Ya ven que la situación aquí en el barrio es compleja y están tratando de trabajar desde lo que pueden los docentes. Bien, muchísimas gracias, Luca, y un agradecimiento especial a los docentes. Sabemos que no es fácil salir a denunciar este tipo de situaciones por lo que significa, por lo que dicen, y además, bueno, porque también forma parte de una situación institucional, ¿no? Esto recién lo veíamos, Agustín, en el Liceo 49. Por el trabajo que están haciendo ustedes en territorio a nivel de la universidad, de la parte de extensión, esto pasa en otros liceos. Sí. ¿No? Sí. Siempre en el municipio de F están trabajando ustedes, pero no solo. Sí, en el caso del programa nuestro, el PIM, nosotros trabajamos con el municipio de F como referencia, y un poquito más también, ¿no? Trabajamos con Malvin Norte, que vos nombrabas hoy, y también con Barros Blancos, que está en Canelones. Esa es la zona de referencia de la cual, desde esta perspectiva del trabajo
de extensión, de articulación territorial, hemos visto cómo salen estas situaciones. ¿Lo sorprendieron? ¿A ustedes como integrantes de la UDELAR siendo en territorio? Sí y no. Porque por un lado, como te decía, las situaciones sociales, de desigualdad social, caracteriza a parte de este territorio, ¿no? Pero sí nos sorprendió la gravedad y la rapidez con que se dieron situaciones de este tipo, ¿no? Y da cuenta también cómo en situaciones de una vulnerabilidad estructural rápidamente pueden agravarse, ¿no? Cuando se empeora la situación económica y se repliegan ciertas respuestas institucionales, ¿no? Aparecen respuestas a nivel de la comunidad, a nivel de los territorios, ¿no? Las ollas son un ejemplo bien claro, las huertas. Hay un trabajo educativo a hacer también en esa trama de vinculación de los centros educativos con la comunidad, ¿no? El maestro Soler en el año 2004, fines de 2004, cuando estaba volviendo a Uruguay desde Barcelona a colaborar con la educación de nuestro país, el Movimiento Educadores por la Paz le pidió un documento y él elaboró un documento que tenía 10 objetivos. El título era Uruguay en emergencia, socioeducativa. Es decir, no era solo educativa la emergencia, ¿no? Era social y educativa. Y el primer objetivo de los 10 que estipulaba era el de abatir el hambre infantil. Y en el desarrollo de ese objetivo, el maestro proponía fortalecer las pedagogías de la tierra, las pedagogías que se vinculan con el territorio para apoyar los procesos también de autogestión, ¿no? Lo que los compañeros y la compañera comentaban que hacen desde los núcleos sindicales, de los colectivos docentes, va en ese sentido, lo cual no quita también plantear la necesidad de las respuestas institucionales, de las políticas institucionales, ¿no? Todas las escalas del problema creo que son necesarias que se conjuguen, ¿no? Bien, Agustín Cano, me quedo con todo eso que dijiste al final y lo anterior ni que hablar. Muchísimas gracias por estos minutos, seguramente seguiremos de cerca con este trabajo que además está haciendo la universidad en territorio y que va a dar sus frutos para conocer un poco más la realidad que estamos viviendo aquí también en Montevideo. Gracias. Gracias a ustedes por atender este tema y bueno, a las órdenes. Bárbaro. Nosotros ahora